Bien, ya están apareciendo ahí los primeros hermanos que se conectan a través online, ¿no es cierto?, nuestro servicio de día domingo. Ahí saludo a nuestra hermana Claudia Maluje. Dios te bendiga, Claudio. Un abrazo desde Algarrobo, nuestra hermana Marlene Morel. Dios le bendiga también, mi hermana Marlene. Por ahí más otros hermanos que se ya empiezan a aparecer. A ver, Elizabeth Padilla de Puerto Varas, junto a su esposo Pedro Escobar, sean bienvenidas. Qué bueno es alabar y bendecir el nombre del Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Génesis Cerda, Dios te bendiga, hija, junto a tu esposo Leo, a tu hija Valentina. Estamos contentos y saludamos, nos hemos gozado con la alabanza, hemos cantado, hemos adorado, hemos exaltado al único Dios verdadero, a Jesucristo, a través de las alabanzas que nuestro hermano Francisco Araya ha puesto. Dios bendiga a Francisco, lo use con lo que el Señor ha puesto en su corazón, por gracia. Nuestra hermana Sofía Donoso, ahí también la saludamos. Qué bueno, ya comienzan a aparecer los varones, faltan hartos varones. Margarita Veloso, Dios te bendiga. Margarita, un abrazo a la distancia. Y todos reunidos, expectantes para celebrar el día del Señor, porque todos los días son hermosos en el Señor y toda la gloria y la alabanza es para Él, porque Él vive por siempre. Osvaldo, Javier Osvaldo, Dios te bendiga, hijo, un abrazo a la distancia. Ahí están apareciendo los varones de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Que entonces bueno es alabar y glorificar y exaltar al Dios que vive. Hemos estado hoy día, nuestra hermana Pilar, también ahí la estoy viendo, un saludo, mi hermana Pilar Cruz, frente a la contingencia, ¿no es cierto?, de salud que tuvimos o que todavía mantenemos ya por casi 2 años, esta crisis sanitaria. Se debió optar por la iglesia, especialmente debimos optar vía online para transmitir nuestro servicio normalmente y poder así mantener a la iglesia del Señor bajo, ¿no es cierto?, el propósito del Dios eterno. Y nosotros, especialmente lo personal, por ignorancia, estos celulares inteligentes, Carlos Cereceda, mi hermana Marley, un abrazo también ahí a mi hermano Carlos a la distancia, sean bendecidos. Decía yo de que tuvimos que empezar a aprender esta tecnología, teléfono de alta gama, pero por no saber emplearlo, no saber usarlo correctamente, a veces teníamos algunas dificultades y problemas con estos celulares. Entonces, no le sacamos todo el provecho, no le sacamos todo lo que significa estos pequeños computadores, que son estos teléfonos celulares, para poder aprovechar y sacar, ¿no es cierto?, el máximo de optimización de estos elementos tecnológicos. Y esto debido a nuestra ignorancia o por miedo o temor de tocar ahí, ¿no es cierto?, algo que no corresponde y echemos a perder el teléfono. Pero no es así, es algo que está en nuestra naturaleza, un poco a lo desconocido, al no manejarlo. Sin embargo, vemos que hay jóvenes y otras personas que se manejan bastante bien, especialmente niños, y conocen el teje-maneje, ¿no es cierto?, de estos celulares de alta gama y les sacan el máximo de provecho. Alabado sea el Señor. Mira, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy día vamos a hablar un tema interesante, relevante, importante, que es la importancia de la iglesia del Señor. Cuán vital es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Muy bendecido día, mi hermano Ricardo Vera, un abrazo junto a su esposa, mi hermana Ana. Entonces decía que hoy día vamos a hablar de ese tema que es
importantísimo. Y a veces, por no, por desconocer la relevancia, la importancia que el Creador diseña a su iglesia, tenemos prejuicios, tenemos ideas mal concebidas y tenemos conceptos equivocados y por ende propósitos que Dios determina para ti y para mí no se concretan, no se consolidan por causa de la ignorancia, del prejuicio, del miedo, de no ser parte del cuerpo de Cristo. Porque no solo somos llamados a creer en Jesucristo, sino que somos llamados a pertenecer a esta familia de Dios llamada Iglesia, la cual Cristo dio su vida porque la amó, ¿no es cierto?, de tal manera que dio su vida para que la Iglesia fuera la prolongación de su comienzo de ministerio. Por lo tanto, es relevante ser parte de la Iglesia universal, pero también es relevante ser parte de la iglesia local a la cual tú asistes constantemente domingo tras domingo. Hay gente que se aísla, se desvincula por causas distintas del cuerpo de creyente y poco a poco esas personas comienzan a extinguirse, a morir, a desaparecer, por así decirlo, porque necesitan ser parte de este cuerpo glorioso. De la misma manera, imagínate un corazón fuera del cuerpo humano, deja de latir. Un hígado fuera del cuerpo humano deja de cumplir su función por el cual fue diseñado. Amén. Y así cada miembro del cuerpo cumple una tarea específica dentro del cuerpo, donde la cabeza es Cristo el Señor. Alabado y sea bendecido nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludo ahí a nuestro hermano Juan Carlos Rojas, que Dios le bendiga. Bien, si usted ha encontrado la palabra, la leemos para la gloria del Señor. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, la iglesia subsiste, la iglesia permanece sólida, inalterable desde su creación hasta la eternidad, porque la sustenta el Dios Todopoderoso. Oremos al Señor, démosle gloria y gracia al que vive por los siglos de los siglos. Mi hermana Elizabeth Montenegro, un abrazo también, la bendecimos en esta mañana de día domingo. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en este hermoso día que tú nos regalas. Primeramente, nuestros labios se abren para agradecer por la vida y por la salud y por ser parte del cuerpo glorioso de Jesucristo, en quien, Señor, cada miembro se crece conforme al crecimiento que Dios le da para tu gloria, para ser portadores de toda gracia, de toda bendición y de esa manera, Dios mío, como iglesia, compartir el mensaje del Evangelio de paz a toda la humanidad. Señor, permite que tu palabra sea predicada bajo la unción de tu Espíritu Santo, revelándonos los misterios que hay detrás de este organismo vivo que es la iglesia del Señor. Habla a tu pueblo para que tu pueblo pueda entender, comprender el rol
vital y protagónico que tiene al ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, abre nuestro entendimiento y trae luz a tu palabra para que ella alumbre nuestro camino para la gloria de tu nombre. Bendice a los amigos que se unen, bendice a tu pueblo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sean bendecidos, hermanos, amigos. Victoria Maturana desde la República de Argentina. Te saludamos con un abrazo. Seas bendecida desde allá. Nos estás viendo acá en Chile, nosotros desde la comuna de Macul. Decíamos entonces que no solamente somos llamados a creer, sino que somos llamados a pertenecer. Es importante este vínculo de pertenencia, esta ligadura que hace que el cuerpo de Cristo tenga vida, y no solamente tenemos vida como cuerpo, sino que tenemos vida como cada uno como miembro. Recuerda que mora en ti el glorioso Espíritu Santo. La plenitud de Él mora en ti y en mí. Por lo tanto, no podemos cumplir los propósitos por sí solos. Necesitamos de algo o de alguien. Ahora, ese algo o ese alguien se llama iglesia, la iglesia del Señor. Amén. Y esta iglesia subsiste por medio de la verdadera vida que es Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir qué es lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Es un organismo vivo, un organismo viviente, una relación íntima. Estos tres conceptos son vitales. El cuerpo espiritual, un organismo vivo y una relación íntima. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer por medio del cuerpo espiritual llamado iglesia. Ahora, este cuerpo estaba en la mente del Dios eterno desde antes de la fundación del mundo. Ese era el propósito eterno. Amén. Y todo lo que el eterno Dios hace es bueno en gran manera. Su diseño es perfecto, completo, eficaz. Por lo tanto, debemos no solamente abrazar la fe, sino que debo abrazar el ser parte de este cuerpo espiritual. La pregunta es, ¿tú eres parte del cuerpo espiritual? ¿Perteneces a la iglesia universal, aquellos redimidos por la sangre de Cristo? ¿Eres parte del cuerpo local de una iglesia en tu ciudad? Es importante esto, porque cuando tú eres parte, no solo perteneces, sino que te sujetas a la cabeza y al resto del cuerpo para que este cuerpo crezca armoniosamente, poderosamente, valiosamente y cumpla el rol por el cual fue diseñado. Nosotros somos como iglesia la prolongación del ministerio de Jesucristo en la tierra. Escucha, la iglesia del Señor, el cuerpo espiritual de Cristo, que eres tú y yo, somos la prolongación del ministerio público que Jesús ejerció
durante 3 años y medio, al cual convocó a un grupo de discípulos, a los cuales llamó el día de mañana iglesia. Tú y yo somos esos discípulos continuadores y por lo tanto necesitamos estar sujetos en un lugar para que podamos crecer, podamos cumplir nuestro propósito y lo más relevante, podamos edificar al resto del cuerpo de Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Seguir a Cristo implica participación, implica fe, implica obediencia, implica disciplina. Vuelvo a reiterar, para que tú tengas un destino dentro del cuerpo de Cristo, necesitas ser obediente, disciplinado y entender los procesos. Por lo tanto, cuando digo ser obediente, necesitamos estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Efesios capítulo 4, verso 16, dice, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, el cuerpo debe estar concertado, debe tener una unidad entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para que la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento. Aleluya. Fíjate qué relevante. El cuerpo de Cristo está bien concertado. El cuerpo es armonioso. ¿Y por qué es armonioso? Porque cada miembro cumple su propósito dentro de este cuerpo. Te lo llevo nuevamente simbólicamente. El corazón no puede ser hígado, el hígado no puede ser corazón. El corazón cumple una función dentro del cuerpo humano. El hígado cumple otra función. Los pulmones cumplen otra función. Sin embargo, teniendo funciones distintas, todos los órganos están concertados y se ayudan mutuamente para que el cuerpo tenga vida. Alabado sea el Señor. Ahora yo pregunto, ¿te imaginas los miembros del cuerpo humano separados del cuerpo? Ya no tienen vida y ya no están concertados, ya no están armoniosamente funcionando y por lo tanto ya no pueden edificar y ya no pueden crecer porque se marchitarán y morirán al corto tiempo. Por eso es relevante ser parte de una iglesia local que esté sujeta a la cabeza que es Cristo para que ese miembro entienda su rol y pueda edificar y pueda crecer para el propósito por el cual Dios lo llamó. Colosenses, capítulo 2, verso 19. Cuando yo no me estoy asido, mire lo que dice, cuando yo no estoy asido, por lo tanto, no soy parte del cuerpo, no estoy vinculado al cuerpo, no estoy unido al cuerpo, dice la palabra que el 18, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, es decir, cada miembro se nutre del otro miembro del cuerpo, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento
que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿De qué manera literalmente Dios da el crecimiento? A través de tu hermano, de tu hermana, a través de tu líder, a través de tu pastor, a través del liderazgo y del resto de los hermanos, porque en cada hermano mora la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando ese hermano vive, se sujeta a la cabeza que es Cristo y desarrolla eficazmente el propósito y desarrolla la tarea para la cual fue diseñado, está nutriendo al resto del cuerpo. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, querido amigo que tú nos ves, si tú no eres parte del cuerpo, tú no estás nutriéndote y por lo tanto al no nutrirte no estás creciendo y al no crecer no estás siendo de edificación para el resto del cuerpo. Vivir desvinculado, vivir desconectado de la iglesia del Señor no sirve. No sirve. Ahora yo entiendo que hay mucha gente lastimada, dañada por miembros del cuerpo, a veces por el liderazgo, pero no es el diseño que Dios estableció, ni lo uno ni lo otro. Dios no estableció hombres, miembros del cuerpo, que lastimen, que dañen al resto del cuerpo, pero tampoco Dios diseñó miembros del cuerpo aislados que no sean parte de la iglesia del Señor. Esto es lo mismo que el matrimonio. Hoy día en esta sociedad moderna hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse porque no creen en el diseño del matrimonio y conviven, prefieren convivir. Porque los modelos a los cuales generaciones tras generaciones han visto han fracasado. La pregunta es ¿por qué han fracasado? Porque no han adoptado el prototipo y el diseño original de Cristo, el matrimonio diseñado por el Señor. Y por lo tanto han adoptado patrones errados, han visto modelos errados, como por ejemplo los de sus padres, los de sus abuelos o los de otros matrimonios a los cuales, conforme como no se han sujetado en obediencia a Cristo y a su palabra, terminan fracasando. Sin embargo, un hombre y una mujer que se sujeta y obedece con diligencia la palabra del Señor, tiene las herramientas para que su matrimonio se consolide y sea glorificado a través de cómo viven mutuamente el hombre y la mujer. De la misma manera, no sé si por ignorancia, por soberbia, arrogancia de algunos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros nos desvinculamos, nos alejamos del cuerpo que es la iglesia y creemos que tenemos conocimiento y sabiduría con lo que ya sabemos, pero lamentablemente, prontamente, ese cuerpo se va secando, se va marchitando, porque no está cumpliendo el rol diseñado dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local a lo cual fuimos llamados a pertenecer. Cuando tú naces de nuevo, cuando yo nazco de nuevo, somos parte de esta familia de Dios. Sin lugar a duda es una familia que tiene que aprender a manejarse, a relacionarse, a ser participante, a entender el valor de cada miembro del cuerpo, a aprender a reconocerse, a aprender a respetarse, a honrarse y por sobre todo aprender a amarse. Si no lo hacemos es porque estamos ignorando el diseño de Dios,
y al ignorar el diseño de Dios estamos en desobediencia y estamos en rebeldía. Sin embargo, si aplicamos el diseño de Dios y obedientemente y diligentemente lo ponemos en marcha en nuestra vida a través de la comunión, de la relación interpersonal del cuerpo de Cristo, entonces la iglesia cumple su función de generar vida, de dar vida y de dar gracia de lo que por gracia nosotros hemos recibido. Pablo dijo a la iglesia de Corintios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Alabado sea el Señor. Tú, yo, somos miembros del cuerpo de Cristo y cumplimos una función distinta, pero vital para el resto. La iglesia entonces es un cuerpo. Olvídate de ver un edificio. La iglesia no es una estructura sólida, no es un edificio. Es un organismo vivo y tiene vida por sí porque mora en cada miembro el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, para que los órganos de este cuerpo llamado iglesia cumplan el propósito del Señor, necesitan estar conectados el uno con el otro. Hoy estamos conectados a través de las redes sociales, pero jamás vamos a reemplazar lo que es conectarse presencialmente. El abrazo, la palabra ungida, la palabra profética, cuando nos reunimos, la manifestación de los dones, cuando nos reunimos, es vital para nutrir el cuerpo de Cristo. Bien, por lo tanto, quiero que abraces esto que voy a decir. Fuera del cuerpo, los órganos no pueden vivir, se mueren. Fuera del cuerpo. No pueden sobrevivir solo, desvinculado y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local. Tu vida espiritual se marchitará y dejará de existir. La iglesia del Señor es parte del plan de Dios para este mundo. Jesucristo dijo a sus discípulos y a sus seguidores durante su ministerio público: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edificará su iglesia? Jesucristo. ¿De qué manera edifica su iglesia? Usando tu vida y mi vida en favor de otros. Y si tú no estás dentro de la iglesia local, ¿de qué manera van a ser edificados los otros? Si tú dices: no, es que yo puedo visitar a un hermano, yo puedo abrir mi puerta de mi casa para que me vengan a ver y de esa manera edifico. No, porque tú no estás sujetándote a lo que significa la iglesia. La iglesia adora como cuerpo cuando se reúne. La iglesia primitiva se reunía en las casas y adoraban al Dios vivo y se manifestaba el Espíritu Santo y se manifestaban los dones, porque es vital el cuerpo junto, armonioso, unido, concertado, unido a través de las coyunturas, no en tu casa, no en mi casa. Amén. En la iglesia, en el lugar donde fijamos para reunirnos. Fíjate que hay una palabra en Mateo capítulo 10,
capítulo 4, verso 17, que dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién comenzó a predicar y decir eso? Jesucristo, cuando comienza su ministerio público. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la iglesia cumple la función de predicar el evangelio de arrepentimiento, pero anunciar que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercaba con el ministerio público de Jesús durante la tierra, pero hoy el reino de Dios está en la tierra por medio de la iglesia del Señor. Por lo tanto, en la actualidad, querido hermano, el individualismo independiente de nuestra cultura, más lamentablemente la tecnología, han generado a muchos huérfanos espirituales, cristianos sin familia, cristianos que no tienen un lugar donde cobijarse, ni un lugar donde crecer, ni un lugar donde edificarse, ni un lugar donde se siente que pertenece al cuerpo de la iglesia. Fíjate que yo llevo 33 años como cristiano y he visto tanta gente que sale de la iglesia, que se desvincula, que no es parte del cuerpo y que termina marchitándose, termina desvinculado, porque no se sujetó al cuerpo. Uno, y porque no encontró cabida en ese cuerpo. Los dos son elementos que hay que erradicar. Tú y yo debemos dar cabida al resto de los miembros, debemos nutrir al resto de los miembros, debemos relacionarnos correctamente, eficazmente, para que nadie se sienta separado, aislado del cuerpo. Debemos comprender que algunos tienen mayor personalidad que otros. Algunos son extrovertidos y otros introvertidos. A algunos les cuesta asociarse con el resto de la iglesia, pero a otros se asocian rápidamente. Cual sea el camino que tú transitas, es tu deber, es mi deber, pertenecer al cuerpo llamado iglesia, responsablemente. Pero también es tu responsabilidad de anidar a aquellos que le cuesta más, cosa que todos se sientan completos, que pertenecen a esta familia. Imagínate tú siendo hijo de padres, te sientas aislado, que tus padres no tengan feeling contigo. O un esposo con la esposa, una esposa que se siente invisibilizada por su esposo. Por eso que es vital entender los diseños que Dios creó a través de los vínculos y las relaciones interpersonales. Hay mucho pueblo de Dios creyente que se siente desvinculado, no se siente parte. Hay que entrar ahí a observar y ver qué está pasando, porque esto tiene que ser mutuo. El que se sienta desvinculado, dar un paso de fe, vincularse, y el que es parte ya de un lugar, darse cuenta de aquello que le cuesta más. Necesitamos ser creyentes fieles y comprometidos con la iglesia universal y local. Y lo más importante, necesitamos estar rendidos a Cristo, sujetos al Señor. La iglesia fue diseñada para que a través de este diseño llamado iglesia, el cuerpo, los miembros, se nutran, crezcan y edifiquen. Ahora, hay algunos
algunos aspectos relevantes, importantes de ser parte de la iglesia del Señor. Y esta mañana rápidamente te las quiero mencionar. Número 1, ser parte de la iglesia local de Dios te permite identificarte genuinamente y obedientemente. Tú no eres un miembro aislado cuando eres parte de la iglesia local. No andas haciendo por tu propia cuenta cosas que el resto del cuerpo no tiene idea. Porque algunos son especialistas para andar orando, ungiendo, dando profecías, pero sin ser parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto son presas fáciles del adversario, del diablo. Y son azotados por Satanás. Necesitamos pertenecer al cuerpo, estar sujeto al cuerpo y caminar en obediencia al cuerpo. No se trata de que el hombre de Dios que está por delante te prohíba hacer cosas. Se trata de que haya un orden del cuerpo. Imagínate el hígado haciendo su papel fuera del cuerpo. No tiene sentido. Por lo tanto, no puedo decir que sigo a Cristo si no tengo ningún compromiso responsable, obediente con el resto de los miembros de la iglesia a la cual pertenezco. Necesitamos a los demás por el bien y crecimiento de nosotros y de los demás. Necesitamos a los demás y los demás nos necesitan a nosotros para el bien del crecimiento de todos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué interesante lo que Pablo dice. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros. Siéntase como un miembro activo, un miembro que ama y que es amado, un miembro que da y que recibe, un miembro que es responsable y comprometido, un miembro sujeto a la cabeza que es Cristo, pero también sujeto al liderazgo al cual Cristo puso en la iglesia local. Seamos obedientes, seamos disciplinados, seamos eficaces y fieles en el servicio del Señor. Número 2, ser parte de la iglesia local de Dios te aparta del aislamiento egocéntrico. ¡Wow! ¡Qué importante! Ser parte de la iglesia local te aparta de ese corazón que de repente se infla porque a lo mejor tú sabes un poco más que el resto. Cuidado, no te aísles, no te desvincules. Sé parte de la iglesia local. Trabaja para tu iglesia local. Trabaja para que la iglesia local pueda ser de bendición en su comunidad. La iglesia local es el laboratorio que usa Dios, donde se practican los principios bíblicos y espirituales que nos enseña su palabra. ¿Dónde lo vas a ejercer? Dentro del cuerpo de Cristo. Número 3, ser parte de la iglesia local te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente. Qué importante es esto. La oración, el ayuno, la alabanza, la comunión, el cántico, el abrazo, cuando entregamos por gracia dentro del servicio de la iglesia local, tú
te mantienes en forma, atlético espiritualmente, fortalecido espiritualmente, nutrido espiritualmente, y tu espíritu se goza, y tu espíritu se ensancha, y tu corazón, porque te alimentas del resto. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que insertarnos dentro del cuerpo local. Recuerda que Dios repartió dones espirituales y todos tenemos dones espirituales. Por lo tanto, todos somos valiosos e importantes. La verdadera madurez se demuestra en las relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo y no del conocimiento bíblico. Hay mucha gente que sabe la palabra, conoce la palabra, se la sabe de memoria, pero no se relaciona eficazmente con el resto del cuerpo de Cristo. Por eso el Señor, a través de esta palabra, está dándote a entender qué es lo que quiere de ti y de mí. Para crecer necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración, necesitamos la alabanza, necesitamos el ayuno, necesitamos de la enseñanza, necesitamos de la comunión del uno con el otro. Porque dentro del cuerpo de Cristo es cuando tú puedes dar y recibir. ¿Por qué? Porque ahí te estás nutriendo eficazmente, pero también estás entregando al resto lo que necesitas. Solo desvinculado, aunque tú digas, es que yo ya tengo una relación con el Señor y mi relación es perfecta, consolidada, única, exclusiva, está bien, nadie te está diciendo lo contrario. Pero no estás siendo obediente al diseño que Dios estableció. Si Dios no hubiera diseñado la iglesia, hubiera dicho, vaya cada uno, haga lo que quiera con lo que yo ya le he enseñado. Hubiera diseñado individuos desvinculados que vayan entregando el mensaje de Cristo. Pero todo está relacionado. Todo el diseño de Dios que estableció tiene que ver con vínculos. Él llamó a 12, no llamó a uno, llamó a 12. Luego llama uno por uno para que esos que llama conformen el día de mañana la iglesia del Señor. Bendito sea Jesucristo. 4, principio número 4. Ser parte de la iglesia local te ayuda a descubrir, a desarrollar e impartir los dones que Dios tiene para ti. Y no solamente los dones, sino que todos los recursos espirituales que Dios tiene en su reino espiritual, lo logras descubrir, desarrollar e implementar en la iglesia local. Porque en la iglesia local está el maestro para enseñarte, está el apóstol, está el evangelista, está el pastor, están los ministerios, los habilitadores, para que concertadamente y armoniosamente hagan edificar al cuerpo de Cristo. 5. Ser parte de la iglesia de Dios te ayuda a compartir la misión de Cristo en el mundo. ¿De qué manera predicamos el Evangelio? De acuerdo al cuerpo de Cristo. La iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. Tú y yo, como iglesia, somos sus manos, somos sus ojos, somos su corazón. Somos el cuerpo espiritual de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, preparados para buenas obras. Ahora estas buenas obras van a ser impartidas por medio de ser parte de la familia de Dios llamado iglesia a la humanidad, a la comunidad. Alabado sea el Señor. Imagínate si tú le hablas a alguien y tú estás sin iglesia. Sí, tú puedes decir, es que yo envío a esta iglesia y envío a esta otra iglesia. Y tú no eres parte de esa iglesia local. Cuidado, te están viendo, te están siguiendo, te están observando. Sé un buen ejemplo de un hijo, hija obediente a la palabra. No obediente ni siquiera obediente a mí, obediente a la palabra. Porque lo que te estoy hablando está en la palabra. No es algo que idea mía, es algo que el Señor diseñó y estableció para que con diligencia, con humildad, con sujeción, obedezcamos. Principio número 6. Ser parte de la iglesia local de Cristo evitará que tú te apartes y te pierdas. Dios da responsabilidades y entre esas responsabilidades, la responsabilidad que nos entrega es cuidarnos mutuamente el uno con el otro. Es decir, estás constantemente preocupado de aquel o de aquella. Tú llamas a tu hermano, no solamente el pastor tiene que llamar, no solamente el pastor tiene que visitar. Pero ojo, tú visitas y llamas en el orden de Dios. ¿Para qué? Para animar, para estimular, para abrazar, para consolidar. La Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. También la Escritura dice que debemos sobrellevar las cargas de los unos y de esa manera cumplimos la ley de Cristo. Por lo tanto, es vital ser parte de la iglesia. Porque si tú no eres parte de la iglesia, estás aislada, aislado, ¿quién te llevará palabra? ¿Quién te edificará? ¿Quién instruirá tu camino? Debes ser parte de una iglesia local. Al diablo, a Satanás, le gustan los creyentes desarraigados. Le gustan los creyentes desconectados de la unción del cuerpo de Cristo. Aislados de la familia de Dios, sin compromiso, sin responsabilidades frente al desafío divino. Es más fácil, es cómodo, es ideal de cualquier creyente no tener responsabilidades. Es que yo no tengo responsabilidades. Yo de lejos sirvo. Yo en mi casa con el Señor y yo en mi casa. Ese lenguaje no es el lenguaje de un creyente verdadero. Porque si tú eres un creyente verdadero, eres obediente. Obediente a Dios y a su palabra. Por eso es tan importante hacer iglesia y ser iglesia. Una cosa es hacer iglesia, donde tú das y recibes espiritualmente, y por qué tampoco decirlo materialmente, porque todo es algo completo, y ser iglesia es tú tener un sentido de pertenencia. Si tú no tienes un sentido de pertenencia, pueden pasar dos cosas. O eres demasiado soberbio, arrogante, o ignoras esta verdad. Yo quiero creer esto segundo, que eres ignorante de este principio que hoy día el Espíritu Santo ha traído. Porque no quiero pensar
que tu soberbia, tu orgullo, tu arrogancia te hace desvincularte desde tu posición, creyendo que eres algo o alguien. Y como dijo el Espíritu Santo a una iglesia en el libro de Apocalipsis, tú que crees que piensas que eres rica y que no necesitas de nada, yo te digo que eres pobre, miserable y que necesitas del Señor. Cuando digo necesitas del Señor, necesitas del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia nos da un propósito, nos da un sentido y un significado, querido hermano. Eres llamado, escucha, eres llamado a pertenecer. Y cuando tú perteneces a esta iglesia, la Iglesia Universal de Cristo o la iglesia local, tú la cuidas, la amas y te comprometes con ella. No solamente te comprometes con Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Por eso que es lo mismo decir comprometerse con Cristo. No, yo estoy comprometido con Cristo. Cuando alguien dice yo estoy comprometido con Cristo, está diciendo yo estoy comprometido con la iglesia universal y la iglesia local. Entonces es contradictorio. Tú no puedes decir estoy comprometido con Cristo si tú no estás comprometido con la iglesia local. Imagínate cuánto tiempo me ha significado que tú comiences a hacer lo que Dios tiene diseñado para ti. Llevamos 17 años, 17 años, 17 años, donde hemos hablado durante el transcurso de esos 17 años de lo que Dios tiene para ti y para mí. Y de lo que Dios quiere para ti y para mí. Y de lo que Dios demanda de ti y de mí. Pero no sé qué está pasando en tu corazón. ¿Estás entendiendo? Yo creo que tú entiendes. Lo que yo creo es que te acomoda esta situación. Pero cuidado, porque no para siempre Dios va a contender con el hombre. Y si no lo quieres hacer tú, sencillamente lo hará con otro y con otra que sí está dispuesta y dispuesto a obedecer a Dios, a creerle a Dios, a ser parte de la iglesia del Señor, a tener un compromiso con su iglesia local. Y de esa manera, poco a poco tú te quedarás mirando de lejos y al tiempo dirás, es que ya no me siento parte. Pero eres tú el que te alejaste, porque nadie te echó, porque nadie te cerró las puertas, porque nadie te dio una oportunidad. Las oportunidades han estado, las puertas han estado abiertas. Y vive el Señor que este hombre, este siervo, no quiere ser sombra de nadie, no quiere impedir tu crecimiento. El gozo más grande para este siervo es verte crecer, es verte posicionada, posicionado, verte ser un instrumento de gloria y de honra para el Señor. Y que tu crecimiento sea de tal manera superior al de uno mismo. Entonces yo podré decir, he cumplido, Señor. Pero mientras tanto, seguiré diciéndote, no te quedes en la comodidad, no te hagas la sorda y el sordo. Comienza, levántate, comienza a asumir tu responsabilidad y tu compromiso dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy, tú ya sabes lo que es la iglesia. Quiero terminar con esto. Si tú hoy día tomaste esta palabra, entonces ahora entiendes qué es lo que es iglesia. Y pregunto yo, ¿eres parte de la iglesia del Señor? Tú me vas a decir, amén, pastor, gloria a Dios. Ahora voy más específicamente. ¿Te sientes parte de la iglesia cristiana misionero del amor? Respóndelo.
No me lo responda a mí, respóndete tú. Si no te sientes parte, hay problema. Y yo te aseguro que tenemos que conversar para sacarte del error, para sacarte de la ignorancia, para sacarte del problema, para identificar el problema primero, qué es lo que te hace sentir no parte de la iglesia local, iglesia cristiana, misionero del amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a Jesucristo, al Espíritu Santo. Amando a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, aprenderás a amar a tu iglesia local. Aprenderemos a amar la iglesia universal, pero aprendemos a amar la iglesia local. Y al aprender a amar a la iglesia local, la cuidaré, la protegeré. Me haré responsable, me comprometeré con esta causa. Cuando se necesite algo, yo seré el primero en levantar la mano. Cuando el pastor me pida una tarea espiritual, seré el primero en levantar la mano. Porque tendré disposición, porque me siento parte de esta familia. Y al ser parte de esta familia me siento con derechos, pero también con obligaciones. Dios te bendiga, hermano. Dios guarde tu corazón de apartarte de la iglesia del Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido exhortada en esta mañana de la forma como tú me la entregaste. Te ruego y te suplico que ella provoque retos y desafíos en el cuerpo del Señor. Que cada hermano y hermana entienda que es necesaria su participación, su involucramiento y el sentido de pertenecer, para que de esa manera pueda nutrirse, crecer y edificarse. Espíritu Santo, oh Señor, examínanos en lo profundo de nuestro ser, qué es lo que hace que yo me separe, me desvincule, me desmotive, no tenga la fuerza que tenía. Revélalo por amor a tu nombre. Danos a conocer qué es lo que está pasando en lo profundo de nuestro corazón y por qué emergen estos sentimientos de rechazo, estos sentimientos de miseria, de que no me consideran, de que ya no es lo mismo. Señor, examínanos profundamente. Haznos ver dónde está nuestro problema y al identificarlo poder renunciar y pedirte perdón para poder enmendar y cambiar rápidamente la senda de nuestro caminar. Ministranos en obediencia, ministranos en gracia y sabiduría de lo alto, para que no haya incertidumbre ni duda de que lo que tú vas a mostrarnos es realmente la verdad de lo que nos está pasando. Señor, y si hubiere otras cosas que no tienen que ver con nosotros, te ruego que la podamos hablar delante de tu presencia con gracia, sabiduría y verdad. No quejándonos del resto, sino que entendiendo que todos necesitamos caminar armoniosamente y estos miembros deben actuar concertadamente para el bien y provecho de todos y para todos. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los que se han de añadir a tu iglesia, a los que han de ser parte de esta familia, y que en esta mañana el poder de tu Espíritu venga sobre tu pueblo, fortaleciendo, animando, bendiciendo de una manera especial a cada uno de nosotros para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, querida hermano, hermana.
Rápidamente les doy a conocer los avisos. Este miércoles tenemos reunión de matrimonio en el hogar Cereceda Montenegro a las 4 de la tarde y a las 18:30 horas discipulado en el hogar de nuestro hermano Osvaldo Campos. El próximo viernes 20 horas estaremos el culto online vía, ¿no es cierto?, Facebook. Estará predicando nuestra hermana Elizabeth Padilla, que ya está de regreso en Puerto Vara. Tuvo unas lindas vacaciones ahí, aprovechando a ver a su hijo, a su nuera y a su nietecito. Así que ahora ella va a compartir el viernes el mensaje del Señor. Amén. Y el próximo domingo, mucha atención, empiece a anotarse para el domingo tanto en la mañana como en la tarde. Tenemos servicio presencial, culto presencial el domingo en la sede social de la población La Nueva Peñaflor, calle 1, 1086, a las 11 de la mañana y por la tarde a las 5 de la tarde el culto familiar. Este domingo tenemos una presentación en la mañana, así que yo les ruego que rápidamente se anote porque yo ya tengo algunos cupos reservados para esa presentación, así que los de la mañana rápidamente reaccionen y si no tiene cupo en la mañana, va a tener cupo en la tarde. Deje este tiempo para ser considerados. Los que somos más antiguos, consideremos a los más nuevos también, a que ellos puedan ser parte de este crecimiento. Recuerde que estamos buscando un lugar apropiado para la iglesia. Yo les pido a los hermanos que no dejen de buscar para que podamos ahí reunirnos más ampliamente. Hoy día, según la exigencia sanitaria, de acuerdo al protocolo, podemos recibir en la mañana máximo a 20 y en la tarde otros 20 más. Así que mientras esté esta vigencia sanitaria, seamos sencillos, respetuosos, obedientes y considerados. Amén. Bien, sus ofrendas, usted ya sabe, en la cuenta RUT del Banco del Estado de la hermana tesorera, la hermana Sofía Donoso Duarte, en la cuenta RUT 12.176.696-5 del Banco del Estado. Y los diezmos usted lo hace llegar al pastor o también a la tesorera para que ella luego los deposite al pastor. Sea obediente, ámense los unos a los otros y nos volvemos a ver, a congregarnos vía online el próximo viernes y presencial el domingo, Dios mediante, el domingo 31 de octubre. Que Dios te bendiga y te sorprenda. Chao.